Hola, hoy vamos a ver este ejercicio de la integral desde 3 hasta 9 de coseno de 2x entre raíz cúbica de x, diferencial de x. Esta es la gráfica que genera esta parte, entonces algunas zonas nos las va a generar positivas las áreas y otras negativas, entonces hay que tener cuidado con los métodos porque esto nos va a afectar un poco. Entonces vamos a encontrar esta área y va a proceder lo siguiente. Vamos a hacerlo por los tres métodos. Primero, método de trapecio. Voy a utilizar 6 divisiones, un poco más de lo que se ha visto. Entonces acuérdense, en este caso vamos a agarrar f de x, que va a ser mi función que se está integrando, que va a ser coseno de 2x sobre la raíz cúbica de x, ¿vale? Y entonces el primer paso va a ser encontrar mis límites. Mi paso que digo, va a ser desde el punto final menos punto inicial entre el número de divisiones. Esto me va a quedar que esto es 6 entre 6, esto es 1. Entonces, ya que tengo mi número de divisiones, voy a proceder a encontrar mis valores de x. Va a ser x0, pues va a ser desde donde yo parto, que va a ser desde 3. Entonces va a ser x1, que es 4, x2, que es 4 más el paso, que sería 5, x3, que va a ser 6, x7, x4, que diga que va a ser 7, x5, que va a valer 8, y finalmente x6, que va a valer 9. ¿Vale? Entonces, ya que tengo eso, voy a sacar f de 3, f de 4, f de 5, y así me voy a ir con todos los valores que generé. F de 8 y f de 9. ¿Vale? Entonces, evaluando estos, muy importante que sea en la calculadora esté en radianes, porque los valores de esta parte no están dados en grados, sino tenemos que utilizar radianes. Si evalúo 3 en esta función, me va a quedar 0.6657. El segundo va a ser menos 0.09165. F de 5 va a ser menos 0.4906. F de 6, que va a ser 0.4643. El siguiente 0.07148. El que sigue menos 0.4788, y finalmente f de 9 me va a quedar que es 0.3174. ¿vale? Entonces, ya que tengo mis valores, aplico mi fórmula de trapecio. Acuérdense de mi fórmula de trapecio, es de la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Me dice que va a ser igual a h sobre 2, y voy a agarrar y voy a sumar el primer valor de f de x, 0, más 2 veces los valores de f de x1, más 2 veces f de x2. En este caso vamos a llegar hasta x5, entonces voy a sumar 2 veces cada uno de esos, f de x3, más 2 veces f de x4, acá abajito le voy a continuar, más 2 veces f de x5, y finalmente el último, más f de x6. Entonces, para no hacer esto un poco más largo, vamos a agarrar y sustituir directamente. H vale 1, ya habíamos visto eso, entonces me va a quedar un medio.
Si agarro y sustituyo todos los valores, va a ser, regresando, voy a sustituir estos de acá, ¿vale? Entonces me va a quedar este al inicio, este al final y todos estos por 2, ¿vale? Entonces ya realizando toda la operación para más rápido, me va a quedar que es esta parte evaluada menos 0.06726. Este es el área unidades cuadradas por método de trapecio. Entonces, ya que tenemos método de trapecio, vamos con otra. Vamos a ir con Simpson 1/3. Simpson 1/3. Acuérdense, para Simpson 1/3 lo que necesitamos simplemente son dos divisiones. N es igual a 2. Entonces, vamos a partir primero el valor de h. Me va a decir que es 9 menos 3 entre el número de divisiones, que son 2. Entonces va a ser 9 menos 3 es 6 entre 2, esto es 3. Con esta parte ya podemos obtener mis valores x0, x1 y hasta x2, según el número de divisiones. Entonces empezamos con 3 más el paso, que sería 6, y 6 más el paso sería 9. ¿Sale? Estoy llegando a los que tengo. Evalúo f de x0, f de x1 y f de x2. Aprovechando que ya los tenía anteriormente, me va a quedar que f de x0 va a ser 0.6657, f de x1 0.464339 y el tercero 0.3174. Entonces, de acá, aplicando la fórmula que es h sobre 3 por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2, esto me va a dar el área. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos ahí, el área por Simpson 1/3 me va a salir 2.8406. Aquí, como verán, es un poco diferente a lo que nos había salido, ya que en esta solo está considerando áreas positivas, no está restando las áreas negativas. Entonces, en este método sí nos va a diverger un poco el resultado de lo que realmente. Finalmente, nos vamos con el método de Simpson 3/8. Con Simpson 3/8, acuérdense, el número de divisiones va a ser 3. Entonces me va a quedar la fórmula, bueno, no, el paso h va a ser igual a 9 menos 3 entre el número de divisiones, que es 3. Esto va a ser 6 entre 3 y esto va a ser 2. Mis valores, x0 va a valer 3, x1 va a valer más el paso sería 5, x2 va a valer 7 y finalmente x3 va a valer 9. Evaluando estas en mi función, f de x0, f de x1, f de x2 y f de x3, me va a quedar lo siguiente. Esta parte es 0.6657. Esta parte menos 0.4906. Esta parte menos
¿no es cierto? Es más 0.07148 y finalmente f de x3 es 0.3174. Esa aplicamos nuestra fórmula de Simpson 3 octavos, que es 3 octavos de h, que va a multiplicar a f de x0 más 3 veces f de x1 más 3 veces f de x2 y finalmente más f de x3, que va a ser lo evaluado en estas partes. Entonces, ya aplicando toda la operación, me va a quedar lo siguiente. 3 por h me va a quedar 3 cuartos. Al evaluar todos estos de acá, me va a quedar menos 0.2742. Y finalmente, realizando la multiplicación, me va a quedar que es menos 0.2056. ¿Sale? Entonces, el resultado verdadero, para que podamos ver de esa integral, el valor real va a ser igual a menos 0.07. Como podemos ver, Simpson 3 octavos un poco se aproxima. Simpson un tercio nos dio un resultado muy alto, muy variado, y el que más se aproximó en este caso va a ser el método del trapecio, ¿vale? Entonces, entre más divisiones tenga el método de trapecio, más se va a aproximar, pero hay ocasiones en las que Simpson puede ser más aproximado que el método del trapecio, ¿vale? Entonces, esto es todo. Se aplicaron los tres métodos y esto es todo lo que se va a ver en esta unidad. ¿Ok?